La filosofía como vida y como búsqueda de la sabiduría. Entrevista a Pierre Hadot. Entrevistador. En la antigüedad brillaron 6 escuelas de filosofía: platonismo, aristotelismo, estoicismo, cinismo, epicureísmo y escepticismo, cada una con sus ejercicios espirituales característicos. Pero también podemos diferenciar estas escuelas por la elección de una forma de vida muy particular. La elección de una forma de vida, de una actitud existencial, representa en cierta manera la especificidad de cada escuela. ¿En qué consiste una forma de vida filosófica y cuál es la relación que existe entre la elección filosófica de una forma de vida y la vida cotidiana? Respuesta de Pierre Hadot. La forma de vida filosófica es simplemente el comportamiento del filósofo en la vida cotidiana. Por ejemplo, un estoico romano de la época republicana, Quinto Mucio Escévola, gobernador de la provincia de Asia, a diferencia de sus predecesores, pagó por pundonor su estancia en Asia con su propio dinero, obligó a su entorno a hacer lo mismo y puso fin a los excesos de los recaudadores de impuestos romanos. Los estoicos de la familia de los Escévola fueron además los únicos en aplicarse a sí mismos las leyes dictadas contra el lujo. En la vida cotidiana tenían una austeridad y un rigor moral que los otros no tenían. Evidentemente aquí hablo sobre todo de una actitud moral, pero esto puede extenderse a otros dominios. Por mucho que haya de hecho un comportamiento característico de cada escuela, por otro lado, habría que hacer un estudio que nunca se ha hecho de una manera exhaustiva que yo sepa. Cómo los autores cómicos, es decir, la gente del pueblo, veían las diferentes escuelas de filosofía. Así los platónicos eran considerados como orgullosos y tenían, Epícteto también habla de ello, las cejas arqueadas. Los epicúreos, por su parte, tenían fama de no comer nada. A diferencia de la imagen que nos hacemos ahora del epicureísmo, eran considerados como gente que llevaba una vida muy simple. Los estoicos se veían como gente exageradamente austera. Los únicos que no se notaban eran los escépticos, porque eran conformistas. Este es el aspecto exterior visto por los autores cómicos. Se comprenderá enseguida cómo la filosofía podía ser una manera de vivir si se piensa, por ejemplo, en los cínicos, que no desarrollaban ninguna doctrina, que no enseñaban nada, sino que se contentaban con vivir según un cierto estilo. Todo el mundo conoce la historia de Diógenes en su tonel. Eran personas que rechazaban las convenciones de la vida cotidiana, la mentalidad habitual de la gente ordinaria. Se contentaban con muy poco, mendigaban, estaban llenos de impudor y se autogratificaban en público. Su manera de vivir era un retorno a la naturaleza no civilizada. Sin llegar a este caso límite, todas las escuelas filosóficas se distinguían sobre todo por la elección de una forma de vida. La actitud filosófica de los platónicos en la época de Platón era característica por un triple aspecto. Había una preocupación por ejercer una influencia política, pero dirigida según las normas del ideal platónico. Estaba la tradición socrática, es decir, la voluntad de discutir, de presentar la enseñanza según el método de las preguntas y las respuestas. Y después estaba el intelectualismo, ya que lo esencial del platonismo era el movimiento de separación del alma y del cuerpo, el desapego del cuerpo y también una tendencia a superar el razonamiento. Y entre los platónicos del final de la antigüedad, es decir, los neoplatónicos, la idea de que la vida tenía que ser una vida de pensamiento, una vida según el espíritu. En la tradición aristotélica podemos decir que la forma de vida, muy característica también, es en definitiva la vida del sabio. Una vida consagrada a los estudios, no solamente a las ciencias naturales, sino también a las matemáticas, a la astronomía, a la historia y a la geografía. Es pues, y quizá volvamos a ello, un modo de vida que, siguiendo el término aristotélico, podemos designar como teorético, es decir, en el cual contemplamos las cosas.
pero esto comporta también una participación en el pensamiento divino, el primer motor del universo, y también la contemplación de los astros. Encontramos aquí la noción de física como ejercicio espiritual. Lo que es asimismo muy interesante es la toma de conciencia entre los aristotélicos del carácter puramente desinteresado de la ciencia. Lo que es teorético es un estudio que no está hecho con un interés particular y con objetivos materiales. En cuanto a los epicúreos, he hecho alusión a ellos hace un momento. Su forma de vida consistía ante todo en cierta ascesis de los deseos, destinada a mantener la tranquilidad de alma más perfecta. Había que limitar los propios deseos para ser feliz. Distinguían, es bien sabido, entre deseos naturales y necesarios: beber, comer, dormir; deseos naturales y no necesarios, el deseo sexual; y deseos ni naturales ni necesarios, deseos de gloria y de riqueza. Y normalmente había que contentarse con los deseos absolutamente necesarios. Excluían, al menos en principio, ya que hubo excepciones, la acción política. Se retiraban de los asuntos de la ciudad lo máximo posible. En general, la idea que se tiene de la vida epicúrea se debe primero y sobre todo a la correspondencia de Epicuro y también a los poemas de Filodemo el Epicúreo. Se habla de comidas muy sobrias, pero entre amigos, ya que la amistad en el epicureísmo juega un papel muy importante. Finalmente, los epicúreos buscan gozar del simple gozo de existir. En cuanto a los escépticos, ya lo he dicho, son más bien conformistas, porque la única regla de conducta que admitían era la obediencia a las leyes y a las costumbres de la ciudad. Pero se negaban a juzgar, suspendían su juicio sobre las cosas y, por esta razón, encontraban la tranquilidad del alma. En el fondo, ya has hecho alusión a ello, en la antigüedad, el filósofo se considera siempre un poco como Sócrates mismo. No está en su lugar, es atopos. No podemos ponerlo en un lugar, en una clase especial, es inclasificable. Por razones bastante diferentes, hay una ruptura de todas las escuelas con lo cotidiano, incluso entre los escépticos, que abordan la vida cotidiana con una total indiferencia interior. Pero al mismo tiempo, la filosofía rige la vida cotidiana e incluso a veces da prescripciones detalladas. Así, los estoicos eran reputados por tener manuales que podríamos llamar, empleando un término del siglo XVII, manuales de casuistas, donde se les indicaba la conducta que debían tener en todas las circunstancias de la vida. Alejandro de Afrodisia, el comentador de Aristóteles, se burla de los estoicos que se preguntan si tenemos derecho a cruzar las piernas durante el curso de filosofía o si tenemos derecho a tomar nuestra mayor parte de la comida cuando almorzamos con nuestro padre. En un artículo sobre el estoicismo romano, a propósito de los gracos, pero también a propósito del tratado sobre los deberes de Cicerón, mi mujer mostró que había en esa casuística dos actitudes opuestas sobre los estoicos. Por ejemplo, se planteaba la cuestión siguiente: si vendemos una casa, ¿tenemos derecho a ocultar los defectos de esta casa? ¿O bien hay que desvelarlos? Había estoicos más bien heréticos que decían, sí, podemos ocultar los defectos. Pero los ortodoxos estoicos decían, no tenemos derecho a hacer esto. O incluso estaba el caso de un negociante de granos cuyo barco lleno de trigo llega a un puerto cuando reina la hambruna. ¿Dirá que llegan otras cargas detrás de él, lo que tendría por consecuencia un hundimiento de los precios? Se preveían todo tipo de comportamientos posibles en la vida cotidiana, pero como ves, el problema era siempre saber cuál sería la actitud conforme al ideal filosófico. No hay nada más opuesto al culto del provecho, que destruye poco a poco la humanidad, que esta moral estoica que exige de cada uno una lealtad, una transparencia, un desinterés absoluto.
También podemos decir que a través de estas diferentes formas de vida se esbozan tendencias comunes en las diferentes escuelas filosóficas. Sería sobre todo el rechazo a atribuir a las cosas diferencias de valor que no expresarían más que el punto de vista parcial del individuo, desinterés e indiferencia que conducen a la paz del alma. El problema de la vida cotidiana era bastante complejo para los filósofos antiguos. He estudiado recientemente el manual de Epicteto y me he dado cuenta de que tanto en su manual como en las conversaciones que se conservan de él, Epicteto a menudo parece aconsejar actitudes contrarias. Es que los alumnos que tiene Nicópolis son por lo general jóvenes ricos que emprenderán una carrera política, pero mientras los mantiene en su escuela, intenta hacerles practicar la filosofía más estricta. Entonces les dice, no hay que perseguir a las muchachas, hay que moderar la manera de comer, etc. Todo tipo de consejos que son consejos rigoristas, por decirlo así. Y compare esto con los novicios religiosos que están encerrados en un convento, que se forman en la vida religiosa, pero que después son enviados fuera al mundo. También los alumnos de Epicteto volverán a partir, y Epicteto prevé lo que harán cuando vuelvan a sus casas. Entonces, les da consejos sobre la manera de participar en los banquetes, de asistir a los espectáculos e incluso de llevar su vida política. Es el problema del filósofo que, teóricamente, debería separarse del mundo, pero que de hecho ha de volver a él y llevar la vida cotidiana de los demás. Sócrates siempre fue el modelo en este terreno. Pienso en un bello texto de Plutarco que dice justamente: Sócrates era filósofo por no enseñar en una cátedra, sino porque hablaba con sus amigos, bromeaba con ellos, iba también al ágora y después de todo esto tuvo una muerte ejemplar. Así pues, la práctica de la vida cotidiana de Sócrates es su verdadera filosofía. Entrevistador: ¿habría al mismo tiempo una ruptura entre la vida cotidiana y la vida filosófica y una influencia muy grande de la vida filosófica en la vida cotidiana? Pierre Hadot: exactamente. De hecho, la filosofía tuvo incluso cierta influencia en la evolución de la vida política. Por ejemplo, por tomar un caso concreto, la mayor parte de los historiadores del derecho reconocen que es bajo la influencia del estoicismo que evolucionó el derecho, sobre todo en la manera de tratar a los esclavos o también en el dominio del sentido de la responsabilidad penal que supone una voluntad consciente. Entrevistador: según tú, no siempre es necesario escoger entre las escuelas, hacer una elección exclusiva de una escuela, de una actitud fundamental. ¿Podemos mezclar la actitud estoica con la actitud epicúrea, como hicieron por ejemplo Goethe, Rousseau o Thoreau? Pierre Hadot: Kant, en la Metafísica de las Costumbres, teoría del método ético, declara que el ejercicio de la virtud ha de ser practicado con una energía estoica y una alegría de vivir epicúrea. Se podía descubrir aquel encuentro entre el estoicismo y el epicureísmo en las ensoñaciones del paseante solitario de Rousseau, donde encontramos a un tiempo el placer de existir y la conciencia de ser una parte de la naturaleza. Goethe, en su conversación con Fock, habla de algunos seres que por sus tendencias innatas son medio estoicos, medio epicúreos. Y podemos descubrir también en Thoreau, en Walden, una actitud de ese género. En cuanto a Nietzsche, dice un fragmento póstumo que no hay que temer adoptar una actitud estoica después de haber sacado provecho de una receta epicúrea. Una actitud así es, en definitiva, lo que llamamos el eclecticismo. Una palabra que a menudo está bastante mal vista por los filósofos. En general, de Kant a Nietzsche se ha hablado de estoicismo y de epicureísmo, pero hay muchos otros modelos. Esta actitud ecléctica puede tener una significación importante para el hombre contemporáneo.
Para este, en efecto, no solamente ya no existe escuela alguna, sino que además la reticencia a dejarse influenciar por una escuela, sea cual sea, se hace notar. Esa era ya en cierto sentido la posición de Cicerón, que se vinculaba con una tendencia del platonismo que podríamos calificar de probabilista. Decía: nosotros somos libres, somos independientes, no se nos impone obligación alguna. Vivimos el día a día decidiendo en función de las circunstancias y de los casos particulares, escogiendo la que nos parece cada vez la mejor solución, ya esté inspirada en el epicureísmo, en el estoicismo, en el platonismo, en el aristotelismo o en cualquier otro modelo de vida. Se podría objetar a todo lo que acabo de decir sobre el eclecticismo que si empezamos por escoger ser libres y no comprometernos con ninguna escuela, entonces podemos también encontrar la solución por nosotros mismos, sin escoger un modelo. Pero justamente el interés de todo lo que explicamos sobre el estoicismo y el epicureísmo, entre otras escuelas, es que son experiencias desarrolladas durante siglos y que también fueron discutidas, criticadas y corregidas. Y desde esta perspectiva, Nietzsche hablaba de las escuelas morales de la antigüedad como laboratorios experimentales cuyos resultados podemos en cierto sentido utilizar. Como decía Michelet, la antigüedad contiene las ideas en estado de concentración, en estado de elixir. Recientemente, 3 grandes especialistas de la antropología antigua han mostrado de manera convincente que la experiencia de la vida política de la antigüedad podía inspirar a nuestras democracias modernas. ¿Por qué no iba a ser igual en lo que concierne a la experiencia de la ética y de la vida filosófica? Entrevistador: una cuestión fundamental pero difícil. ¿Podemos justificar la elección de una forma de vida? Pierre Hadot: Cicerón y los platónicos probabilistas habrían respondido que una reflexión racional nos permite descubrir lo que hay que escoger en tal o cual circunstancia. Vemos a Cicerón practicar él mismo este método en su carta a Ático, de marzo de 49 a.C., donde enumera las cuestiones que se plantea sobre la conducta que ha de tener durante la crisis política suscitada por el enfrentamiento entre César y Pompeyo. ¿Hay que combatir la tiranía a riesgo de arruinar la ciudad? ¿Es mejor negociar? ¿Tenemos derecho a retirarnos de los asuntos políticos en semejante circunstancia? ¿Hay que apoyar a los adversarios del tirano aun cuando también ellos han acumulado errores? Entrevistador: justificar la elección exclusiva de una única actitud es verdaderamente difícil, pero si somos llevados en un caso particular a actuar como un estoico y en otro caso como un epicúreo, es un poco más fácil de justificar la actitud porque siempre está ligada a un contexto particular. Pierre Hadot: estoy totalmente de acuerdo contigo, pero me gustaría precisar un punto. Lo que he querido mostrar en mi libro ¿Qué es la filosofía antigua? Es que los filósofos que fundaron escuelas quisieron al hacerlo proponer modos de vida. Esto quiere decir que en la formación del pensamiento de Platón o de Aristóteles o de Epicuro, el factor principal me parece que es la representación de cierto modo de vida, el de un político iluminado por las ideas para Platón, el de un sabio contemplador de la naturaleza para Aristóteles, el de un sabio que sabe disfrutar de la paz del alma para Epicuro. Esta representación puede estar motivada por una reacción contra otras opciones de vida y vinculada así a toda una reflexión teórica. Pero me parece que nunca es una pura reflexión teórica lo que determina la elección de vida. A propósito de esta elección, Sexto Empírico, como buen escéptico, ofrece un retrato caricaturesco de las elecciones filosóficas e ironiza: la elección del estoicismo está motivada por la pasión del orgullo, que los jansenitas también dirán esto, y la elección del epicureísmo por la pasión de la voluptuosidad.
Pero hay cierta verdad en esta observación, en la medida en que puede haber motivaciones personales que explican tal o cual elección de vida. Se podría decir en todo caso que hay una causalidad recíproca entre reflexión teórica y elección de vida. La reflexión teórica funciona, en cierto sentido, gracias a una orientación fundamental de la vida interior. Y esta tendencia de la vida interior se precisa y cobra forma gracias a la reflexión teórica. Cuando era joven ya tenía esta idea y me la ilustraba a través del alumbrado de las bicicletas que garantizaban con su movimiento. De noche hace falta una luz que ilumine y nos permita guiarnos, es la reflexión teórica. Pero para tener la luz era preciso que la dinamo girase por el movimiento de la rueda. El movimiento de la rueda es la elección de vida. Entonces se puede avanzar, pero había que comenzar por rodar un momento en la oscuridad. Dicho de otro modo, la reflexión teórica ya supone cierta elección de vida, pero esta elección de vida no puede progresar y precisarse más que gracias a la reflexión teórica. Entrevistador: a menudo has hablado, citando prioritariamente a Platón, de la filosofía como ejercicio de la muerte. ¿Qué puede significar esta idea para nosotros hoy? Pierre Hadot: precisemos en primer lugar qué sentido tenía esta fórmula en la antigüedad. Hay que comenzar evidentemente por Platón, ya que ha dicho en todas sus cartas que la filosofía es un ejercicio de la muerte. Pero lo dijo de una manera paradójica. No quería decir hay que ejercitarse en el hacerse el muerto, por decirlo así, o en imitar a la muerte, como Charles Quint al meterse en su ataúd, por ejemplo, sino que quería decir hay que desligar el alma del cuerpo. No se trataba de un ejercicio de la muerte, sino por el contrario, de un ejercicio de la vida espiritual o intelectual, de la vida del pensamiento. Se trataba de encontrar otra forma de conocimiento distinta del conocimiento sensible. También podemos decir que había que pasar del yo empírico e inferior, destinado a morir, al yo trascendental. Sócrates, en el Fedón, distingue claramente entre el yo que pronto se convertirá en un cadáver después de haber bebido la cicuta y el yo que dialoga y actúa espiritualmente. No se trata en modo alguno de prepararse para la muerte, pero como Platón era siempre irónico, evocaba la representación que los no filósofos se hacían de los filósofos como gente muy pálida, con aspecto de moribundos. Simplemente quería decir que había que desligarse de la vida sensible, lo que por otro lado podía tener consecuencias para la salud, pero no se aspiraba a la muerte. De hecho, también los estoicos hablaron mucho del ejercicio de la muerte, desde el punto de vista de un ejercicio del que ya hemos hablado, la preparación para las dificultades de la vida, la premeditatio malorum. Los estoicos decían siempre: hay que pensar que la muerte es inminente, pero era menos para prepararse para la muerte que para descubrir lo serio de la vida. Marco Aurelio, por ejemplo, en tanto que estoico, decía: hay que realizar cada acción como si fuera la última, o incluso hay que pasar cada día como si fuera el último. Se trata de darse cuenta de que el momento que vivimos todavía tiene un valor infinito que, al poder ser interrumpido por la muerte, hay que vivir de una manera extremadamente intensa mientras la muerte no está allí. Los epicúreos también hablaban de la muerte. Según Séneca, Epicuro decía: piensa en la muerte, pero tampoco era para prepararse para la muerte, sino, por el contrario, exactamente como entre los estoicos, para tomar conciencia del valor del instante presente. Es el famoso carpe diem de Horacio: toma el hoy sin pensar en mañana. Además, el pensamiento de la muerte, desde la perspectiva epicúrea, apuntaba a hacernos comprender en profundidad la ausencia de toda relación entre la muerte y el ser vivo que somos. La muerte no es nada para nosotros, decían los epicúreos. No tiene ninguna relación con nosotros. No hay ningún pasaje del ser a la nada. Lo que es
es. Y eso es todo. La muerte no es un acontecimiento de la vida, dirá Wittgenstein. Entre los epicúreos había también la idea, común a los estoicos, de que hay que vivir cada día como si se nos hubiera acabado la vida, es decir, con la satisfacción de decirse por la noche, he vivido. Hay aquí dos aspectos. Por un lado, según esta perspectiva, el día ha sido vivido con toda intensidad, pero al mismo tiempo, por otro lado, cuando llegue el mañana, se considerará este nuevo día como una oportunidad inesperada. En el fondo, uno se dice, ya lo tenemos todo en un solo instante de existencia. Se trata siempre de una toma de conciencia del valor de la existencia. Finalmente, tanto Platón como los estoicos y los epicúreos consideraron siempre el ejercicio de la muerte como un ejercicio de la vida. En una célebre fórmula de la ética, en la cuarta parte, Teorema 67, Spinoza dice: el hombre libre no piensa en la muerte. Su sabiduría no es meditación de la muerte, sino meditación de la vida. Evidentemente critica sin duda la fórmula platónica, pero quizá también a los cristianos, el memento mori de los cristianos. Así pues, Spinoza criticó el ejercicio de la muerte, pero en el fondo quizás se equivocase, ya que de hecho la meditación o el pensamiento o el ejercicio de la muerte son siempre, en definitiva, un ejercicio de la vida. Entrevistador: ¿podemos decir lo mismo de Martin Heidegger? Pierre Hadot: pienso que es lo mismo, en la medida en que el anticipo o el adelanto de la muerte es en Heidegger una condición de la existencia auténtica. La conciencia de la finitud ha de llevar al hombre a asumir la existencia tal y como es. Pero en Heidegger no se busca, como en la antigüedad, eliminar la angustia de la muerte. Es este, según creo, un rasgo del mundo moderno. Quizá hable de ello en un próximo libro. Un aspecto que, desde mi punto de vista, aparece solamente a partir de Goethe, Schelling y Nietzsche. La idea de que la conciencia de existir está ligada a una angustia, pero que lo que da valor a la vida es justamente, como decía Goethe, el temblor ante lo terrible, el temblor ante lo prodigioso, lo monstruoso, si se puede decir así. Es algo que se encuentra en todo el pensamiento moderno, también en Rilke. Creo que este matiz de angustia no existe en modo alguno en Spinoza, ni en Epicuro, ni entre los estoicos, ni en Platón. Entrevistador: a veces se oye decir que los ejercicios espirituales son egoístas, pero para ti, ¿la vida filosófica no es ciertamente una forma de egoísmo? Pierre Hadot: hay que ver, como siempre, la complejidad de las cosas. Seguro que hay permanentemente un peligro de egoísmo en los esfuerzos que uno hace por perfeccionarse a sí mismo, sobre todo desde la perspectiva antigua, donde se intenta alcanzar la ataraxia, es decir, la paz del alma. A menudo se desligan de la actividad política y además hay una apariencia de egoísmo en algunas declaraciones que de momento me chocaron un poco en el manual de Epicteto, donde escuchamos a Epicteto decir: piensa que tu hijo es mortal y no serás perturbado por su muerte. Por otro lado, me di cuenta de que en el caso de Epicteto no era una especie de egocentrismo espiritual, sino que, por el contrario, era una actitud bastante análoga a la del cristiano que se somete a la voluntad de Dios. Finalmente, esto podía explicarse cuando sabemos que, por otra parte, había insistido mucho en las afecciones familiares. Hay que reconocer que es un problema complicado, incluso para los cristianos. Preocuparse de uno mismo puede parecer egocéntrico, pero cuando leemos textos como los de Séneca, de Epicteto, de Marco Aurelio, hablo de los estoicos, o cuando estudiamos también cómo funcionaba la vida de la escuela epicúrea, nos damos cuenta de que la práctica espiritual, que como acabo de decir, busca establecer la paz en el alma, no es egoísta por varias razones.
En primer lugar, los ejercicios espirituales están destinados a deshacerse del egoísmo provocado primero y ante todo por la atracción de los placeres o por la preocupación del cuerpo. Los filósofos siempre han hecho, tanto Platón como los estoicos, dejemos a los epicúreos de lado por el momento, un esfuerzo por desprenderse del yo parcial y pasional para elevarse al nivel del yo superior. Ya hemos hablado de ello en otro lugar, a propósito del diálogo como ejercicio espiritual. Consiste justamente en reconocer los derechos del otro en la discusión y sobre todo en reconocer una norma superior al nivel de la cual el yo ha de elevarse para poder simplemente dialogar, una norma superior que es la razón. En el fondo es simple. A partir del momento en que intentamos someternos a la razón, estamos casi necesariamente obligados a renunciar al egoísmo. He aquí, pues, un primer argumento. Del segundo argumento ya he hablado a propósito de Sócrates, y es que hay que reconocer que los filósofos antiguos se preocuparon intensamente por los demás. Sócrates se presenta como aquel que ha recibido la misión de ocuparse de los demás, de hacerles tomar la decisión de preocuparse por sí mismos. Aquí volvemos a la primera razón. La preocupación por uno mismo no es en modo alguno una preocupación por el propio bienestar en el sentido moderno del término, sino que la preocupación por uno mismo consiste en tomar conciencia de lo que se es realmente, es decir, en definitiva, de nuestra identidad con la razón e incluso entre los estoicos con la razón considerada como Dios. Así pues, los filósofos siempre se preocuparon por los demás. En el caso de Platón, se ve muy claro en su Carta 7 y por otro lado en sus interpretaciones políticas. También entre los primeros estoicos, y es todavía más explícito en Séneca, en Epicteto y en Marco Aurelio. He hablado de las tres disciplinas de Epicteto que volvemos a encontrar en Marco Aurelio: la disciplina del deseo, la disciplina de la acción y la disciplina del juicio. Ahora bien, la disciplina de la acción comporta un elemento que es muy importante: la preocupación por el bien común. Para Marco Aurelio, ello adquiere un valor muy fuerte, ya que, en tanto que emperador, se exhorta a sí mismo a preocuparse del bien común. Por otra parte, y aquí volvemos al epicureísmo, podemos decir que las filosofías en la antigüedad buscan extenderse, tienen un aspecto misionero, podríamos decir, aunque sea a pequeña escala. Y los epicúreos, que de hecho parecen replegarse en sí mismos, tienen un gran sentido de la amistad, que para ellos es un placer. Desean la amistad porque es un placer puro, y tienen el deseo, sobre todo, de expandir su doctrina. Un ejemplo magnífico y extraordinario es el de Diógenes de Noanda. Había hecho grabar sobre los muros de una ciudad unas inscripciones inmensas que eran textos epicúreos, destinados a convertir a sus conciudadanos a la doctrina epicúrea. En Turquía se han encontrado algunas de estas inscripciones. Entrevistador. Dicho de otro modo, en la antigüedad uno no se podía ocupar de los demás si no se ocupaba primero de sí mismo. ¿Piensas que es un vínculo necesario? Hay varias maneras de ocuparse de los otros. Hay un modo filosófico y un modo no filosófico. Me parece que la manera filosófica de ocuparse de los otros exige siempre una preocupación por uno mismo, que es también una transformación de sí. Pierre Hadot. Creo que habría que invertir tu fórmula, al menos en lo que concierne a los estoicos. No podemos ocuparnos de los otros si no nos ocupamos primero de nosotros mismos, sino por el contrario, como dice Séneca, vive para el prójimo si quieres vivir para ti. Ya que, añade Séneca, no se puede ser feliz si uno no tiene en cuenta más que a sí mismo. Es cierto que se podría pensar que para ocuparse de los otros, primero hay que ocuparse de uno mismo. Pero esta ocupación, esta transformación de sí mismo, consiste precisamente en estar atentos a los demás.
Finalmente, usando una fórmula sin duda exagerada, diría que no hay una verdadera preocupación por los otros si no hay olvido de sí. Ciertamente, en todo caso, olvido del interés personal, como dice Sócrates en la Apología de Sócrates. Preguntaos si es humanamente posible negligir como yo todos los intereses personales después de tantos años ya, y esto para ocuparme únicamente de vosotros. Quizá me diréis, olvidar el interés personal es precisamente preocuparse por uno mismo, es decir, cuidarse del yo superior, más allá de todo egoísmo. Esto es verdad, tanto más cuanto que, como dice muy claramente Marco Aurelio, la razón que funda el amor al prójimo, al menos para los estoicos, es la conciencia de ser miembros de un mismo cuerpo, de tal modo que cada miembro, al ponerse al servicio del cuerpo, se pone al servicio de sí mismo. Encontramos alegría haciendo el bien a los otros, porque haciendo el bien a los otros, nos hacemos bien a nosotros mismos. Pero hay todavía aquí un peligro que Marco Aurelio vio muy bien. Si somos conscientes y felices de hacer el bien, corremos el riesgo de vernos hacer el bien y de no tener una intención perfectamente pura haciendo el bien. Para él hay que ser de aquellos que hacen el bien en cierto sentido inconscientemente. Esto recuerda las palabras del Evangelio. Cuando des limosna, que tu mano izquierda ignore lo que hace tu mano derecha. La bondad supone un desinterés total. Tiene que ser un cierto sentido espontánea e irreflexible, sin el menor cálculo, sin la menor complacencia en sí mismo. Es necesario que la bondad sea un instinto. Tenemos que hacer el bien como la abeja que hace su miel y no busca nada más. Pero que yo sepa, ningún filósofo antiguo ha alcanzado como Marco Aurelio esta cúspide de la pureza de intención. Entrevistador. ¿No podemos decir que la búsqueda de la justicia es también un ejercicio espiritual? ¿No podemos hacer una división tajante entre los ejercicios espirituales que conciernen solamente a uno mismo y aquellos que conciernen solamente a los otros? ¿Cuándo apuntamos a la justicia es también un ejercicio de uno mismo? Creo que tienes razón en lo que concierne a la mayoría de las filosofías antiguas. Entrevistador. Recientemente has subrayado la distinción entre el discurso filosófico y la filosofía misma. Contrariamente a lo que piensan, digamos, los profesores de filosofía, la filosofía no puede ser reducida al discurso filosófico y, sin embargo, el discurso sigue siendo una parte integrante de la filosofía. Están los discursos y los conceptos filosóficos y los ejercicios, las prácticas no conceptuales de la filosofía. ¿Cuál es el rol del discurso filosófico y de las prácticas no puramente conceptuales filosóficas en tu propia concepción de la filosofía? Pierre Hadot. Como ya dije, tomé prestada esta distinción de los estoicos, pero la encontramos implícitamente en toda la historia de la filosofía, porque la oposición entre las palabras por una parte y las prácticas por otra siempre ha estado viva. Siempre se ha insistido en el hecho de que el verdadero filósofo no es aquel que habla, sino aquel que actúa. Como acabas de dar a entender, es una oposición compleja. Una vez más, cuando los estoicos decían que el discurso filosófico no era una filosofía, no querían decir que el discurso no fuera filosófico. Pues cuando se enseñaba a los discípulos las tres partes de la filosofía, vale decir, la lógica, la física y la ética, se hacía realmente filosofía. Por otro lado, cuando se decía que la filosofía no era el discurso filosófico, esto no quería decir que no hubiera discurso en esta vida filosófica, por la simple razón de que hacía falta ya al menos un discurso interior para actuar sobre uno mismo. En el fondo se podría hablar de la filosofía como de una elipse que tiene dos polos, un polo de discurso y un polo de acción exterior, pero también interior,
ya que la filosofía, en oposición al discurso filosófico, es también un esfuerzo por ponerse en determinadas disposiciones interiores. En la antigüedad, estos dos polos aparecen claramente en dos fenómenos sociales diferentes. El discurso filosófico corresponde a la enseñanza dispensada en la escuela, la vida filosófica a la comunidad de vida institucional que reúne a maestro y discípulo y que implica un determinado género de vida, una dirección espiritual, exámenes de conciencia, ejercicios de meditación, y que corresponde también a la buena manera de vivir como ciudadano en su ciudad. Por una parte, ya lo he dicho, la filosofía como vida está inspirada por un discurso de enseñanza filosófica. Por ejemplo, vemos a Marco Aurelio escribir sus pensamientos para hacer revivir en sí mismo el discurso filosófico que acaba siempre por ser abstracto. Es decir, que por el hábito, la distracción o las preocupaciones de la vida, el discurso filosófico se vuelve pronto puramente teórico y ya no tiene la fuerza necesaria para impulsar al individuo a vivir su filosofía. Hará falta pues dar vida y eficacia al discurso. Por otra parte, el discurso de enseñanza en la antigüedad raras veces es tan discurso puramente teórico. A menudo adopta también la forma de un ejercicio. Tenemos el ejemplo perfecto del diálogo socrático, pero hay también incluso en la enseñanza que no es un diálogo, un esfuerzo retórico por influir en los espíritus de los discípulos. Los dos polos de la filosofía son indispensables, pero es muy importante distinguirlos. De hecho, siempre los hemos distinguido. Ya Platón en la Carta Séptima dice que ha venido a Siracusa para probarse a sí mismo que no era más que un charlatán. Por miedo a pasar ante mis propios ojos por alguien que no es más que un buen hablador, incapaz de emprender resueltamente una acción. En toda la antigüedad hay quien se burla, como Plutarco, de los filósofos que no son más que sofistas y que en cuanto descienden de su cátedra no saben ni vivir ni enseñar a vivir a sus discípulos. No puedo detallar aquí la historia de esta rica tradición que va desde Petrarca y Montaigne hasta Kant, el cual oponía a los filósofos que se quedan con la concepción escolar de la filosofía a los que son capaces de estar atentos a lo que interesa a todo hombre, es decir, en definitiva, a la práctica. A estos Kant los llama los filósofos del mundo y afirmaba con fuerza el vínculo entre discurso y vida filosóficos, diciendo: hoy se considera un exaltado aquel que vive conforme a lo que enseña. Con el mismo espíritu, Thoreau dirá: tenemos profesores de filosofía, pero no filósofos. En cuanto a Schopenhauer, había escrito un panfleto contra la filosofía universitaria. Para volver al siglo XX, y sin dar más que un ejemplo, nunca olvidaré mi sorpresa al leer en Charles Péguy la fórmula: la filosofía no funciona en clase de filosofía. Ciertamente hay que reconocer aquí la influencia de Bergson en Péguy. Me preguntas por el papel que desempeñan el discurso filosófico y las prácticas filosóficas en mi propia concepción de la filosofía. Es cierto, pero no voy a emitir juicios de valor sobre este tema, que muchos de mis contemporáneos consideran que la filosofía es un discurso, exactamente un discurso sobre el discurso, y eso es todo. Personalmente tengo otra concepción. Para hacerme comprender, daré una vez más un rodeo por la antigüedad. Hemos visto que en toda la antigüedad hubo hombres que eran considerados filósofos porque vivían como filósofos. Por ejemplo, Dion de Siracusa, el amigo de Platón, Catón de Útica, Quinto Mucio Escévola, el Augur, Peto Tracea, entre otros. Para este tema, el notable Diccionario de las Filosofías Antiguas, que dirige con tanta eficacia Richard Goulet, es ejemplar. En él encontramos a muchos personajes que no son ni sabios ni profesores de filosofía, hombres políticos como el rey Antígono Gónatas o mujeres célebres por su vida filosófica.
A veces, sin ser inventores de doctrinas filosóficas, redactaban obras filosóficas que no tenían la pretensión de proponer nuevas teorías, pero que exponían las doctrinas de la escuela filosófica que habían escogido, a fin de formular así, tanto para los demás como para sí mismos, principios de conducta. Fue el caso, por ejemplo, de Cicerón, de Bruto, de Séneca, de Arriano y de Marco Aurelio, reconociendo, como propongo, la vida filosófica como uno de los dos polos de la filosofía. Habría lugar de nuevo en nuestro mundo contemporáneo para filósofos en el sentido etimológico de la palabra, es decir, buscadores de sabiduría que ciertamente no renovaron el discurso filosófico, pero que buscaban no la felicidad, para eso parece que esto ya no está de moda, sino una vida más consciente, más racional, más abierta a los otros y a la inmensidad del mundo. Por otra parte, que aquellos que tienen vocación, los profesores y los escritores que hablan de filosofía, tienen el deber de continuar renovando y transformando el discurso filosófico, es evidente. Creo que es una tarea apasionante e infinita, pero es deseable que sean conscientes del hecho de que discurso y vida son inseparables. Personalmente, intentando asumir bien mi tarea de historiador y de exégeta, me esfuerzo sobre todo en llevar una vida filosófica, es decir, simplemente, como acabo de decir, consciente, coherente y racional. Los resultados no son siempre de muy alto nivel, hay que reconocerlo, y durante mis estancias en los hospitales, por ejemplo, no siempre he mantenido la serenidad de alma en la que me habría gustado permanecer. Pero sea como sea, me esfuerzo por situarme en determinadas actitudes interiores, como concentrarse en el instante presente, maravillarse ante la presencia del mundo, dirigir la mirada desde arriba hacia las cosas, emprender el vuelo cada día, decía George Friedman, tomar conciencia del misterio de la existencia. Tengo que confesarte además que al envejecer, aunque probablemente sea un defecto de la vejez, prefiero cada vez más la experiencia al discurso. Osaría incluso confesarte que me gusta mucho esta fórmula paradójica, enigmática, pero cargada de sentido, de un crítico chino citado por Simon Leys. Todo lo que puede enunciarse está desprovisto de importancia. Entrevistador. Así pues, hay una prioridad de la práctica, y si arrancamos un discurso teórico de su contexto práctico, no podemos comprender el alcance de este discurso. Pierre Hadot. Volvemos aquí a un principio de interpretación del que hemos hablado anteriormente. No podemos comprender un texto si no examinamos la intención del autor, es decir, el efecto que quiere producir. Este es precisamente el contexto práctico. Por retomar un ejemplo ya a menudo evocado, no podemos comprender el libro de Marco Aurelio si no comprendemos que quiere exhortarse a sí mismo, diciéndose a sí mismo de una forma sorprendente los dogmas estoicos. No quiere exponer de manera teórica la doctrina estoica. No se trata ni de un diario íntimo ni de un manual teórico. Entrevistador. Aunque no quieras emitir juicios de valor, justo al final de tu copia de bachillerato en el mundo de la educación, marzo de 1992, planteaste la cuestión: ¿qué es en definitiva lo más útil al hombre en tanto que hombre? ¿Discurrir sobre el lenguaje o sobre el ser y el no ser? ¿No es más bien aprender a vivir una vida humana? Se puede decir que hay allí un juicio de valor implícito. A continuación, ¿cómo explicar el retroceso de la práctica de ejercicios espirituales después de la antigüedad? Pierre Hadot. Vuelvo en primer lugar a la cita de mi copia de bachillerato. Al hablar de útil al hombre en tanto que hombre, pensé en lo que dice Kant sobre la filosofía mundana o cósmica, de la que ya hemos hablado. Filosofía que tiene en cuenta la perspectiva de la sabiduría,
¿Es la filosofía la que plantea las cuestiones que dice Kant interesan a todo el mundo, por ejemplo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me está permitido esperar? Dice Kant, todo interés es, en último término, práctico, y el interés mismo de la razón especulativa solo está condicionado y solo está completo en el uso práctico. Para mí está claro que hay una primacía de la razón práctica explícita en Kant e implícita en la idea antigua de la filosofía. Vuelvo ahora a tu pregunta concerniente al retroceso y el olvido de esta concepción de la filosofía. Creo que lo que jugó un gran papel en este retroceso fue el triunfo del cristianismo. Desde el final de la antigüedad, frente a las filosofías paganas, la teología cristiana revelada reemplazó a la filosofía y absorbió a la vez el discurso filosófico antiguo y la vida filosófica antigua. Los conceptos estudiados a lo largo de la antigüedad, especialmente por los comentadores aristotélicos y neoplatónicos del final de la antigüedad, fueron utilizados para resolver los problemas teológicos y filosóficos planteados por los dogmas cristianos. Por ejemplo, la noción de esencia y de hipóstasis para la Trinidad, la noción de naturaleza para la encarnación, la noción de sustancia para la transubstanciación. Y de hecho, la teología cristiana se volvió ascética y mística, retomando y cristianizando los ejercicios espirituales y algunos temas místicos de la filosofía. En la Edad Media se heredó de esta situación, ya que la Edad Media era totalmente cristiana. Así pues, se heredaron, por una parte, los ejercicios espirituales cristianizados, que entraron en la práctica monástica e incluso en parte en la práctica de los laicos, es decir, el examen de la conciencia, la meditación de la muerte, los ejercicios de imaginación para pensar en el infierno, entre otros. Y por otra parte, se heredó aquella filosofía que se había vuelto sierva de la teología. En la escolástica de las universidades de la Edad Media, la ciencia suprema era la teología, una teología cristiana que utilizaba conceptos filosóficos como instrumentos en las facultades de arte. Se enseñaba una filosofía que consistía, según la tradición de la antigüedad, en comentar sobre todo a Aristóteles, siguiendo los modelos de la antigüedad tardía. En el fondo, la Edad Media heredó al mismo tiempo la teología del final de la antigüedad y la actividad de los comentadores tardíos de Aristóteles. Ahora bien, por una parte, la escolástica se perpetuó al menos hasta el final del siglo XVIII, y por otra parte, a partir del momento en que la filosofía conquistó su autonomía, se encontró al menos hasta el siglo XVIII e incluso después en una civilización oficialmente cristiana, en la que el modo de vida era cristiano. La filosofía no podía proponer otro modo de vida que el que estaba ligado a la teología cristiana. Así pues, siguió siendo una disciplina sobre todo teórica. Entrevistador. Pero no hubo excepciones. La idea de la filosofía como forma de vida, como práctica, ¿no siguió siempre viva en la historia de la filosofía? Pierre Hadot. Tienes razón al evocar excepciones, ya que son muy importantes. Acabo de presentar un esquema muy simplificado de la evolución que ahora hay que corregir. Ha tenido lugar, en efecto, desde la Edad Media, en el siglo XIII, un fenómeno muy interesante que empezó en las facultades de arte, donde se comentaba a Aristóteles y donde la filosofía se enseñaba por sí misma. Entonces, algunos filósofos, como Brabante, Boecio de Dacia, Aubry de Reims, encontraron en Aristóteles la idea de que la filosofía podía hacer feliz al hombre en la contemplación y por tanto que la filosofía, independientemente de la teología, podía ser un modo de vida, lo que prueba que la filosofía aristotélica no es una filosofía puramente teórica. Encontraron en Aristóteles la idea de que la contemplación y el trabajo del espíritu aportaban la felicidad al ser humano. Es el final de la ética a Nicómaco. Aquellos filósofos estuvieron muy mal considerados,
porque daban a entender que el hombre podía encontrar su felicidad. Evidentemente decían que no era más que una felicidad inferior en la contemplación, lo que corresponde a la distinción que hago entre teorético y teórico, queriendo decir teorético contemplativo. Podemos leer a este respecto el libro de Imbach, Dante, la filosofía de los laicos, que muestra bien todo el alcance de esta laicización de la filosofía. Con el Renacimiento se recuperó a Séneca, a Epicteto y más tarde a Marco Aurelio y luego también a Cicerón y el epicureísmo, y se cayó en la cuenta de que la filosofía por sí misma podía ser una forma de vida. Encontramos huellas de este movimiento en Italia, en Petrarca, por ejemplo, también en Erasmo y luego evidentemente en Montaigne. Agustín, en la medida en que sus diálogos de juventud, escritos en Cassiasium, se encuentran recuerdos de los ejercicios espirituales de la filosofía antigua, influenció sin duda a Descartes, que especialmente en las meditaciones, como he intentado mostrar, practica y hace practicar a su lector la meditación filosófica. En el siglo XVIII apareció la noción de lo que llamamos filosofía popular, que era en el fondo una filosofía que podía ser practicada por las gentes mundanas y que era una manera de vivir. Entonces la palabra filósofo adquirió un sentido muy especial. Fue esta filosofía popular la que influyó en la noción de filosofía cósmica de Kant, entendiendo la palabra cósmico como filosofía mundana. Pero de hecho, y es muy importante para Kant, opone esta filosofía practicada a la filosofía puramente teórica de los artistas de la razón. No puedo hacer toda una historia de esta tradición, pero finalmente tienes razón. Se puede observar la continuidad de dos tradiciones desde la Edad Media, una que privilegia el discurso filosófico y la otra que integra en la filosofía la perspectiva del modo de vida, del ejercicio vivido. Entrevistador: para hablar de la primera tendencia, escribiste una vez de manera bastante impactante que la tendencia a satisfacerse en el discurso es casi connatural a la filosofía misma. ¿Qué quieres decir? Pierre Hadot: esta tendencia fue denunciada a lo largo de la antigüedad. He evocado hace un momento a Platón. Decía que había hecho política justamente para que no se pudiera decir de él que se contentaba con hablar. Platónicos, estoicos, epicúreos atacaron a los filósofos que se satisfacen con bellos discursos y sutiles razonamientos silogísticos. No se trata solamente de vanidad sofística, de pequeña vanagloria, de placer de hablar. De hecho, todos los filósofos, incluso los que orientan su discurso en función de la vida filosófica, corren el riesgo de imaginarse, por haber dicho una cosa y haberla dicho bien, que está todo resuelto. Sin embargo, queda todo por hacer. El paso del discurso a la vida es un salto verdaderamente peligroso que difícilmente nos decidimos a arriesgar. Me permitiré citar aquí a Kant. ¿Cuándo empezarás a vivir virtuosamente? Decía Platón a un anciano que le contaba que escuchaba lecciones sobre la virtud. No se trata de especular siempre, sino que hay que pensar en pasar al ejercicio de una vez por todas. Pero hoy se toma por un exaltado a quien vive de una manera conforme a lo que enseña. Apuntaremos esta observación que nos deja entrever que en tiempos de Kant ya había conflicto entre los partidarios de la pura especulación y aquellos que, como Kant, querían unir filosofía y vida. Ya encontré este problema en tiempos del existencialismo. Sentía que había una contradicción en el existencialismo sobre la idea de una filosofía comprometida con la vida y casi confundida con la vida, y el discurso que decía que la filosofía debía ser comprometida, pero se contentaba con decirlo. Se hablaba mucho de ello, y se estaba muy contento de haber hablado de ello, como en las óperas, cuando la gente canta «Caminemos, caminemos»,
o huyamos, huyamos, y no se mueven. Entrevistador. Era también una crítica formulada por Yankelevich, que decía que hay gente que piensa que comprometerse quiere decir conjugar el verbo comprometerse. Pierre Hadot. Absolutamente. Creo que este peligro es justamente un vicio connatural que acecha a todos los filósofos y que consiste en satisfacerse con el discurso bien hecho porque es más fácil hablar que hacer. Entrevistador. Has evocado la figura del sabio en la antigüedad como una norma, un ideal trascendente. ¿Puedes describir para nosotros la figura del sabio? ¿Y sigue aquella figura siendo actual? Pierre Hadot. En la antigüedad se escribió mucho sobre un tipo de literatura que tuvo por tema la descripción del sabio. Encontramos numerosos tratados titulados de la constancia del sabio, que el sabio es libre, etc. De hecho, son descripciones del filósofo perfecto tal y como debería ser. Por eso he dicho que la figura del sabio era en la antigüedad una norma, un ideal trascendente. Platón en el banquete dijo explícitamente que solamente Dios era sabio y que el hombre no podía ser sino filósofo, es decir, amigo de la sabiduría, en busca de la sabiduría. Y los estoicos, al insistir en la extrema rareza del sabio, hacen también de la sabiduría un ideal trascendente. Cuando Lucrecio en su poema sobre la naturaleza elogia a Epicuro, a quien sus discípulos consideraban como un sabio, describe en realidad al filósofo ideal. ¿Cuáles son entonces las cualidades que Lucrecio admira en él? La primera es su amor hacia los hombres. Cuando enseñó su doctrina, quiso socorrer al género humano, presa del terror de la superstición y los tormentos de las pasiones. Un segundo rasgo característico de su sabiduría es la osadía de su visión cósmica. Llegó a través del espíritu, dice Lucrecio, más allá de las barreras inflamadas que limitan el universo y recorrió todo el todo inmenso. Un tercer rasgo, finalmente, es libre y sin miedo. Está en una paz interior análoga a la de los dioses, de los que podemos decir precisamente, según su doctrina, que ningún problema agita la paz de su alma. En el fondo, estos tres rasgos se encuentran en la figura del sabio descrita por las otras escuelas, excepto las escépticas. Conciencia cósmica, como en Grütjensen, ha mostrado muy bien, no dejar de tener el todo constantemente presente en el espíritu. Conciencia de un rol que hay que cumplir respecto a los otros hombres para liberarlos de su ignorancia, de sus terrores y de sus pasiones, haciéndoles descubrir aquel cosmos que ha descubierto. Por fin, libertad inexpugnable e indomable de la ciudadela interior, libertad que procura una paz absoluta. Estas características son finalmente las del filósofo ideal. En toda la tradición de Occidente encontraremos la figura del sabio antiguo, por ejemplo, bajo los rasgos del hombre libre de Spinoza o bajo la forma de idea del filósofo, de la que habla Kant y de la que dice, anunciando así además a Kierkegaard, un filósofo correspondiente a este modelo no existe.